Las copas de champán chocaban entre risas, y en algún rincón del salón de baile, la novia lanzaba su ramo entre aplausos. Pero afuera, bajo una lluvia helada, temblando con un vestido de dama de honor desgarrado y la mandíbula hinchada, Nébula marcaba un número que había jurado borrar hacía 3 años. El hombre al otro lado de la línea no era un salvador. Era un monstruo que era dueño de media ciudad. Pero esa noche, ese monstruo era el único ser humano que no le iba a preguntar por qué tenía moretones. «Puedes venir a buscarme». La música retumbaba a través del suelo del club campestre, un latido constante que Nébula sentía subir desde la suela de sus tacones plateados. Para cualquier otra persona en aquel salón, era una noche de celebración. Su hermana menor, Chloe, resplandecía en satén blanco, girando en la pista con su flamante esposo. El bar abierto no dejaba de servir los mejores licores. El aire olía a carne asada, a perfume caro y al dulzor pesado de los lirios blancos. Para Nébula, ese salón era una jaula que se encogía minuto a minuto. Estaba sentada en la mesa principal, la espalda rígida, las manos cruzadas sobre el regazo con una calma fingida. A su lado estaba Richard, su esposo. Para el resto del mundo, Richard era un arquitecto encantador, de sonrisa ganadora y risa generosa. Él había pagado la escultura de hielo. Él había encantado a sus suegros. En ese preciso instante asentía, entretenido, a la historia que contaba un tío borracho al otro lado de la mesa, sus dientes blancos brillando bajo la luz ámbar. Pero debajo del mantel, sus dedos estaban clavados en el muslo de Nébula. No era una caricia. Era un torniquete. Sus uñas se hundían a través de la seda fina de su vestido rosa polvo. Era una advertencia, una correa invisible que le recordaba exactamente a quién pertenecía, y lo que pasaría si se atrevía a salirse de la línea. «Estás muy callada esta noche, cariño», murmuró Richard, inclinándose cerca. Su aliento, cargado de whisky y menta, le rozó el oído. «La gente va a pensar que no estás feliz por tu hermana». «Estoy feliz», dijo Nébula, con la voz plana, vacía. Forzó una sonrisa. «Solo cansada». «¿Cansada?» Richard repitió la palabra como si masticara un trozo de carne podrida. La presión sobre el muslo de Nébula aumentó hasta que un jadeo involuntario se le escapó de los labios. El tío borracho ni siquiera lo notó. Nadie nunca lo notaba. «Tú no tienes derecho a estar cansada, Nébula. No cuando gasté $3.000 en ese vestido que llevas puesto». «Sonríe». Ella sonrió. Sintió que la cara se le iba a romper. «Necesito ir al baño», susurró, con la mirada fija en el centro de mesa. Los ojos de Richard volaron hacia la salida, calculando. Lentamente aflojó su agarre, alisando la seda sobre la pierna de Nébula en un gesto burlón de cariño. 5 minutos. No hables con nadie en el camino. Ya tomaste suficiente vino. Nébula no había tocado ni una gota de su copa. Se levantó, con las piernas temblando levemente, y cruzó el laberinto de mesas redondas. La gente le sonreía y le hacía señas. Ella devolvía sentimientos vacíos. Cuando empujó las pesadas puertas de caoba hacia el vestíbulo, el bajo sofocante de la banda se convirtió en un golpe sordo y distante. El pasillo estaba vacío, forrado de espejos antiguos y papel floral. Nébula no fue al baño. Necesitaba aire. Necesitaba respirar sin oler su colonia. Caminó por el corredor, pasó el guardarropa y empujó una puerta lateral que llevaba a un patio de fumadores aislado. El frío de noviembre le golpeó como un puñetazo físico, despejando la niebla estancada en su cabeza. Había empezado a llover, una llovizna helada y miserable que resbalaba sobre los adoquines. Se refugió bajo el pequeño toldo de lona, envolviéndose los brazos desnudos. Cerró los ojos. Solo 2 horas más. Pensé que había dicho 5 minutos. Los ojos de Nébula se abrieron de golpe. Richard estaba de pie en el umbral, la luz del pasillo iluminándolo por detrás, dejando su rostro en sombras. El encanto había desaparecido. La sonrisa se había evaporado. La miraba, no como a una esposa, sino como a un perro que había destrozado los muebles. Solo necesitaba aire, dijo Nébula, su voz traicionándola. Le temblaba. Odiaba que le temblara. Richard salió al patio,
dejando que la puerta pesada se cerrara detrás de él con un chasquido ensordecedor. ¡Ay! ¿O buscabas a ese barman al que le coqueteabas durante el brindis? Richard, por favor. Solo me preguntó si quería agua. Me hiciste quedar como un tonto, siseó, cruzando el espacio entre ellos en 2 zancadas largas. Nébula retrocedió hasta que su espalda golpeó el muro de ladrillo del club. No hice nada. No me mientas. Su mano salió disparada. No fue una bofetada. Fue un puño cerrado, un golpe corto y brutal directo a un costado de su mandíbula. El impacto le giró la cabeza de lado. Su sien se estrelló contra el ladrillo. Una luz blanca explotó detrás de sus párpados, seguida de un zumbido que ahogó el sonido de la lluvia. Nébula se derrumbó sobre los adoquines mojados, las rodillas raspándose contra la piedra áspera. El sabor metálico de la sangre le inundó la boca. Se quedó apoyada en manos y rodillas, mirando los charcos que reflejaban las luces tenues del patio. Su mandíbula palpitaba con un calor denso y enfermizo. Richard se ajustó los puños de la camisa, mirándola desde arriba. Su pecho subió una vez y se calmó. La rabia se esfumó, reemplazada por una fría irritación. Mira lo que me obligaste a hacer. Arruinaste el vestido. Nébula no se movió. No podía. Voy a entrar, dijo Richard, con la voz de vuelta a su cadencia medida y normal. Tienes 10 minutos para arreglarte en el baño. Si no estás en la mesa cuando corten el pastel, nos vamos a casa. Y ambos sabemos lo que pasa cuando nos vamos a casa enojados, ¿no? No esperó respuesta. La puerta se abrió, dejando escapar un breve remolino de música, y se cerró de nuevo. Nébula se quedó en el suelo mojado. La lluvia helada soplaba de costado bajo el toldo, empapándole el cabello, pegándole la seda arruinada a la piel. Se tocó la mandíbula. Un pequeño gemido involuntario le subió por la garganta. Se estaba hinchando rápido. Miró hacia la puerta pesada. Detrás de ella estaba la boda, su familia, Richard. Detrás de ella estaba el camino a casa. La casa aislada en las afueras. Las escaleras del sótano. Si me subo a ese auto esta noche, pensó, y la certeza se le instaló en los huesos con una claridad aterradora, me va a matar. Le temblaban tanto las manos que apenas pudo sacar el teléfono del bolsillo escondido del vestido. La pantalla estaba agrietada por un accidente anterior, pero encendió. Miró el teclado. No llamó a la policía. La policía ya había venido 2 veces antes. Richard interpretaba al esposo preocupado, les decía que ella tenía un problema con la bebida, y se iban. La policía necesitaba pruebas, paciencia, un sistema. Nébula no tenía tiempo para un sistema. Tenía 10 minutos. Sus dedos entumecidos marcaron un número. 10 dígitos. No lo había marcado en 3 años, pero su memoria muscular lo conocía mejor que su propio número de seguro social. Era un número que había jurado olvidar el día en que se alejó de una vida que decidió que era demasiado oscura, demasiado peligrosa, para casarse con un arquitecto seguro y respetable. Presionó llamar. Se llevó el teléfono al oído. Sonó una vez, 2 veces. Contesta. Por favor, contesta. A kilómetros de distancia, en un cuarto sin ventanas bajo un restaurante de lujo en el distrito financiero, Gilbert Mercer estaba sentado a una mesa de acero. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y del olor metálico y afilado del miedo. Gilbert se recostó en su silla de cuero, observando al hombre arrodillado sobre la lona frente a él. Gilbert no se parecía a un jefe de mafia de película. No usaba trajes de rayas ni anillos de oro pesados. Vestía un simple traje negro, impecablemente cortado. Su cabello oscuro estaba prolijamente recortado, y sus ojos claros tenían la inteligencia calmada y distante de un depredador que observa a un animal herido. Lo tendré listo para el martes, balbuceó el hombre arrodillado, el sudor cayéndole por el rostro amoratado. Gilbert, te lo juro por Dios, el martes. Gilbert suspiró suavemente. Levantó un encendedor plateado de la mesa, dándole vueltas entre sus manos grandes. ¿Se lo juraste a Dios el martes pasado, Marcus? El problema de hacerle promesas a Dios en mi sótano es que Dios no cobra mis deudas. Yo sí.
Le hizo una seña al hombre corpulento que esperaba en la esquina. El hombre avanzó, sacando una llave inglesa pesada de su abrigo. Pero antes de que pudiera golpear, el teléfono de Gilbert vibró sobre la mesa de acero. Gilbert frunció el ceño. Muy pocas personas tenían ese número. Sus lugartenientes, su madre, miró la pantalla. Era un número no guardado, pero reconoció los dígitos al instante. Un fantasma de hace 3 años. El aire del cuarto pareció congelarse de repente. Gilbert levantó una mano. El hombre corpulento bajó la llave inglesa, retrocediendo hacia las sombras. Gilbert tomó el teléfono y se lo llevó al oído. No dijo hola. Solo escuchó. Por un momento largo, no hubo más que estática y el sonido entrecortado de alguien tratando de respirar. Luego, una voz. Pequeña, quebrada, temblorosa. ¿Puedes venir a buscarme? La mano de Gilbert se cerró sobre el teléfono hasta que la carcasa de plástico crujió. No preguntó cómo estaba. No preguntó por qué llamaba después de 3 años de silencio absoluto. Escuchó el sonido húmedo y trabado de su respiración, el murmullo inconfundible de una mandíbula hinchada. Sus ojos, normalmente vacíos y calmados, se oscurecieron en algo aterrador. El hombre arrodillado sobre la lona se encogió, entendiendo de golpe que lo que fuera que estaba pasando en esa llamada era infinitamente más peligroso que su deuda impaga. ¿Dónde estás, Nebula?, preguntó Gilbert. Su voz era un gruñido bajo, perfectamente nivelado, sin rastro de pánico. Oak Ridge, susurró Nebula. El club campestre Oak Ridge. Estoy afuera, junto al patio. ¿Estás sola? Ahora mismo, sí. Quédate en las sombras, le indicó Gilbert, poniéndose de pie. Tiró el encendedor plateado sobre la mesa. No vuelvas a entrar. Si alguien sale, corres. Ya voy en camino. Él dijo 10 minutos, Gilbert. Dijo. Su voz se quebró, un sonido lastimero y roto que hizo que un músculo temblara violentamente en la mandíbula de Gilbert. Tengo mucho frío. Mira hacia la calle, dijo Gilbert, caminando hacia la puerta metálica pesada del sótano. Mantén los ojos en el camino. Yo seré los faros. Colgó. No se guardó el teléfono en el bolsillo. Lo apretó en su puño por un segundo, dominando la súbita descarga de adrenalina en su sangre. Se giró hacia los hombres del cuarto. Limpien esto, dijo Gilbert, señalando al hombre arrodillado. Llévenlo al callejón. Díganle que su deuda está perdonada. El hombre corpulento parpadeó, confundido. ¿Perdonada, jefe? No tengo tiempo para matarlo esta noche, dijo Gilbert, empujando la puerta pesada. Tengo un lugar donde estar. De vuelta en el club campestre, la lluvia se había convertido en un aguacero constante y helado. Nebula se agazapó detrás de una maceta de piedra decorativa en el borde del patio, oculta de las puertas de vidrio. Su vestido estaba arruinado, empapado y pesado de barro. El frío se le había metido bajo la piel, asentándose profundo en los huesos, haciéndole castañear los dientes sin control. Revisó la pantalla agrietada de su teléfono. Habían pasado 7 minutos desde que Richard se fue. La música dentro cambió a algo lento y romántico. Se imaginó a su hermana bailando. Se imaginó a Richard parado junto a las puertas del baño, revisando su reloj, sus ojos entrecerrándose a medida que pasaban los segundos. Va a venir a buscarme. El pánico, crudo y cegador, le trepó por la garganta. Se asomó por el borde de la maceta. El camino de entrada al club estaba vacío, resbaladizo bajo las luces ámbar de la calle. 8 minutos. Escuchó el chasquido pesado de la puerta del patio al abrirse. Nebula se llevó el puño a la boca para ahogar un jadeo, apretando la espalda contra el muro helado detrás de la maceta. Nebula. La voz de Richard no era fuerte, pero cortaba el sonido de la lluvia como una navaja. Era la voz que usaba cuando las puertas estaban cerradas y las cortinas corridas. Nebula, revisé el baño. No estás ahí. Los pasos crujieron lentamente sobre la grava mojada. Caminaba hacia el borde del patio. Estás haciendo una escena, cariño. ¿Sabes cuánto odio las escenas? Ella cerró los ojos con fuerza.
Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. Si me haces salir a buscarte y te encuentro en el barro, va a ser mucho peor para ti, canturreó Richard. Sus zapatos de cuero pisando el pasto. Sal ahora y solo te encierro en el cuarto de invitados esta noche. Si me haces buscarte, te rompo el otro lado de la cara. Estaba a pocos pasos. Nébula podía oír el roce de su costoso saco. Se preparó para correr, cambiando el peso a las puntas de los pies, aunque sabía que no llegaría a la calle con tacones. Entonces, la luz inundó el camino de entrada. Faros LED, blancos y cegadores, atravesaron la lluvia torrencial, proyectando sombras largas y duras sobre el césped. No era un auto. Eran 3. Enormes camionetas negras moviéndose en perfecta sincronía depredadora. No aminoraron para estacionar. Subieron rugiendo por el camino de grava cuidada, la camioneta líder virando con fuerza y frenando en seco a pocos centímetros de las escaleras del patio. Richard retrocedió, el rostro retorciéndose de indignación aristocrática. Oigan, no pueden estacionar aquí. Esto es un evento privado. Las puertas de las camionetas se abrieron al mismo tiempo. Los hombres que bajaron no parecían bolas. Vestían trajes oscuros que colgaban pesados sobre cuerpos enormes, los rostros en sombra bajo paraguas que abrieron de golpe en el aguacero. Se movieron con una eficiencia silenciosa y practicada, formando un perímetro alrededor del vehículo principal. La furia de Richard vaciló, un destello de confusión genuina cruzando sus facciones apuestas. ¿Qué diablos es esto? La puerta trasera de la camioneta líder se abrió. Un hombre bajó bajo la lluvia. No aceptó el paraguas que le ofrecía el guardia. Gilbert Mercer subió las escaleras del patio, moviéndose con la gracia perezosa y aterradora de un rey inspeccionando un campo de batalla. La lluvia le pegaba el cabello oscuro a la frente, empapándole los hombros del traje a medida, pero no parecía notarlo. Sus ojos pasaron de largo por Richard por completo, barriendo las sombras del patio. Nébula, llamó Gilbert. Su voz no fue un grito. Fue una furia profunda y resonante. Detrás de la maceta, Nébula dejó escapar un sollozo que no pudo contener. Se puso de pie a duras penas, sus piernas heladas y cubiertas de barro cediendo por un segundo antes de sostenerse en el borde de piedra. Gilbert la vio. La quietud absoluta de su postura se quebró. Cruzó el patio en 3 zancadas, ignorando a Richard por completo, y cayó de rodillas en el barro frente a ella. No trató de tomarla. Sabía que no debía. Mantuvo las manos visibles, suspendidas a centímetros de sus brazos temblorosos. Estoy aquí, dijo Gilbert, la voz bajando a un susurro áspero, solo para ella. Sus ojos claros recorrieron su rostro, deteniéndose en la seda arruinada del vestido, el barro en sus rodillas y, finalmente, la hinchazón oscura y furiosa en su mandíbula. Un músculo tembló en la comisura del ojo de Gilbert. El aire a su alrededor pareció bajar 10 grados. Viniste, logró decir Nébula, castañeando tanto los dientes que se mordió la lengua. Claro que vine, dijo él, suavemente. Se sacó el pesado abrigo de lana y lo puso con cuidado sobre los hombros de Nébula. Olía a lluvia, a tabaco fino y a una seguridad que ella no había sentido en 36 meses. Puedes caminar. Nébula asintió, aturdida, aferrándose a las solapas del abrigo. Disculpe, gruñó Richard, dando un paso al frente, el pecho inflado. El shock inicial se había desvanecido, reemplazado por la indignidad de ser ignorado. ¿Quién diablos se cree que es? Esa es mi esposa. Gilbert se puso de pie lentamente. No se giró de inmediato. Mantuvo su cuerpo entre Nébula y Richard, un escudo humano de músculo sólido y lana a medida. Cuando finalmente se giró, su rostro era una máscara de indiferencia aterradora. Miró a Richard como se mira a una cucaracha antes de aplastarla. Su esposa, repitió Gilbert, las palabras sabiendo a veneno en su boca. Sí, mi esposa, dijo Richard, dando otro paso al frente, tratando de aprovechar su altura. Apuntó un dedo hacia Nébula. Nébula, ven aquí ahora mismo. No sé quién es este matón, pero me estás avergonzando. Gilbert no alzó la voz. No adoptó una postura de pelea. Simplemente dio un paso hacia Richard. 2 de los hombres enormes junto a las camionetas metieron la mano dentro de sus chaquetas.
El clic metálico de seguros al ser liberados fue audible sobre la lluvia. Richard se congeló. Sus ojos volaron hacia los guardias y luego de vuelta a Gilbert, el color drenándose rápido de su rostro mientras la realidad de la situación finalmente penetraba en su cráneo arrogante. «¿Le pegaste?», afirmó Gilbert. No era una pregunta. Se cayó, tartamudeó Richard, dando un paso rápido hacia atrás. El encanto del arquitecto se derrumbaba, revelando al cobarde debajo. ¿Ella? Ella estaba borracha. Se resbaló en las piedras mojadas. Se resbaló, repitió Gilbert, suavemente. Ladeó la cabeza. ¿Sabías, Richard, que el hueso humano necesita alrededor de 4000 newtons de fuerza para fracturarse? Estoy mirando su mandíbula, y veo una contusión que indica un impacto contundente localizado. No una caída. Richard tragó saliva, la nuez de Adán subiendo y bajando. ¿Quién eres tú? Soy la consecuencia, dijo Gilbert, en voz baja. Cerró la distancia entre ellos en un parpadeo. La mano de Gilbert salió disparada, envolviendo la garganta de Richard con una velocidad cegadora. Empujó al arquitecto hacia atrás, estampándolo contra el muro de ladrillo del club. El impacto le sacó el aire de los pulmones a Richard en un jadeo. Gilbert no apretó para matar. Apretó lo suficiente para sostener al hombre inmovilizado, el pulgar presionando la arteria carótida. «Mírame», susurró Gilbert, inclinándose tan cerca que Richard pudo ver la promesa negra y muerta en sus ojos claros. «Mírame y entiende lo que está pasando ahora mismo». Richard se ahogó, arañando frenéticamente la muñeca de Gilbert, pero el brazo del jefe de la mafia era como hierro fundido. «Vas a volver adentro», dijo Gilbert, con un tono conversacional, como si estuvieran hablando del clima. «Vas a sentarte en tu mesa. Vas a sonreír. Vas a comer tu pastel. Si alguien pregunta dónde está tu esposa, les vas a decir que se sintió mal y tomó un taxi a casa. Nunca vas a intentar contactarla de nuevo. No vas a llamar a su teléfono. No vas a pasar por su nueva dirección. ¿Y si me entero de que siquiera miraste una foto de ella?» Gilbert se acercó una fracción de centímetro más. «No te voy a matar, Richard. Matarte toma 3 segundos. Te voy a llevar a un cuarto donde el tiempo se detiene. Te voy a quitar las manos, los dientes, esa sonrisa encantadora de mierda. Y te voy a mantener con vida el tiempo suficiente para que te arrepientas de haber nacido. Parpadea si me entiendes». Richard, con lágrimas de puro terror mezclándose con la lluvia en su cara, parpadeó rápidamente. Gilbert lo soltó. Richard se derrumbó sobre el pasto mojado, jadeando desesperado por aire, sosteniéndose la garganta amoratada. Gilbert no volvió a mirarlo. Se giró hacia Nebula, la violencia fría derritiéndose al instante de su postura. Se acercó a ella, ofreciéndole la mano. «Vámonos a casa, Nebula», dijo, con dulzura. Nebula miró al hombre que jadeaba en el pasto, el hombre al que había temido durante 3 años, reducido a nada en 30 segundos. Luego miró a Gilbert. Tomó su mano. Estaba caliente. Gilbert la guió por las escaleras, abriendo la puerta de la camioneta cálida. Una vez que estuvo a salvo adentro, cerró la puerta, dejando afuera el frío, la lluvia y su pasado. La puerta pesada de la camioneta se cerró con un golpe seco, sellándolos adentro. La percusión caótica de la lluvia helada se cortó al instante, reducida a un tamborileo apagado contra el vidrio blindado. Nebula se hundió en el asiento de cuero, sus dedos temblorosos aferrando las solapas del abrigo de lana de Gilbert. Se lo apretó más contra su vestido arruinado, anclándose al olor a tabaco y cedro. Gilbert se sentó a su lado. No invadió su espacio. Mantuvo una distancia cuidadosa y deliberada, dirigiendo su atención a un pequeño compartimento en la consola central. El vehículo arrancó, alejándose del club campestre. Nebula veía pasar las luces ámbar de la calle detrás del vidrio polarizado. Esperaba que la adrenalina se desplomara. Esperaba sentir una ola aplastante de culpa, o la comprensión aterradora de lo que acababa de hacer. Había dejado a su esposo. Había abandonado la boda de su hermana. Había llamado a un hombre al que el FBI llevaba una década tratando de armarle un caso. En cambio, todo lo que sentía era el latido agonizante en su mandíbula. Gilbert sacó un pequeño botiquín plateado del compartimento.
Lo abrió con eficiencia silenciosa, sacando una compresa de hielo química. La apretó en el centro. El crujido agudo resonó en la cabina silenciosa, seguido del siseo de la reacción química enfriándose. No se la entregó de inmediato. Se giró hacia ella, su cuerpo grande moviendo el asiento de cuero. ¿Puede? Preguntó. Su voz era un rugido bajo y estable. El mismo tono que usaba para negociar rutas de embarque o amenazar políticos, pero despojado de su veneno habitual. Nébula asintió una vez. Gilbert se inclinó. Sus manos eran grandes, los nudillos cicatrizados por toda una vida imponiendo sus propias reglas, pero su toque fue increíblemente suave. Le apartó un mechón mojado de cabello de la sien, el pulgar suspendido a milímetros de su piel amoratada. El calor que irradiaba su mano contrastaba fuertemente con la compresa helada que presionó con cuidado contra su mandíbula hinchada. Nébula jadeó con un respiro afilado cuando el frío mordió el tejido inflamado. Manténla ahí, le indicó Gilbert, guiándole la mano con suavidad para que sostuviera la compresa. 15 minutos sí, 15 minutos no. Va a detener la hinchazón. Nébula sostuvo la compresa, echando la cabeza hacia atrás contra el respaldo. Lo miró. Bajo la luz tenue del interior del auto, Gilbert lucía exactamente como hacía 3 años. Los ángulos afilados y depredadores de su mandíbula, los ojos claros y calculadores, el traje impecable que escondía un cuerpo hecho para la violencia. No preguntaste qué pasó, dijo Nébula. Su voz sonaba amortiguada, distorsionada por el hielo y el dolor. Gilbert metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó una petaca plateada. Desenroscó la tapa y se la entregó. No necesito preguntar qué pasó. Vi tu cara. Vi cómo te miraba. Los detalles son solo ruido de fondo. Nébula tomó la petaca. El licor oscuro le quemó un camino por la garganta, asentándose como un peso cálido en su estómago. Ayudó a detener el temblor. Le dijo a todos que yo tenía un problema con la bebida. Por eso me salían moretones tan fácil. Por eso siempre era tan torpe. Los ojos de Gilbert se oscurecieron, el iris tragándose la luz pálida. Miró por el parabrisas delantero, la mandíbula tensa. Una táctica de cobarde. Aislar al activo, desacreditar al testigo. Es de manual. Yo quería una vida normal, susurró Nébula, la confesión sabiendo amarga en su boca. Miró sus rodillas embarradas. Cuando te dejé, Gilbert, te dije que no podía soportar la paranoia, los guardias, los secretos. Quería una casa con jardín, un esposo que fuera a una oficina, una vida segura y aburrida. Un silencio pesado se extendió entre ellos, acompañado solo por el zumbido del motor y el chapoteo de las llantas sobre el asfalto mojado. Encontraste a un monstruo escondido en un traje a medida, Nébula, dijo Gilbert, suavemente, mirándola de vuelta. El mundo está lleno de ellos. La única diferencia es que mis monstruos llevan sus cicatrices por fuera. Nosotros no pretendemos ser santos. Nébula cerró los ojos. La verdad de sus palabras le dolía más que la cara. Había cambiado a un hombre que peleaba contra el mundo para protegerla, por un hombre que la usaba como saco de boxeo detrás de puertas cerradas. Había confundido legalidad con moralidad. ¿A dónde vamos?, preguntó. A casa, respondió Gilbert. A mi departamento. Ya no tienes departamento, la interrumpió Gilbert, su tono sin dejar espacio a discusión. No tienes auto. No tienes cuenta bancaria conjunta. Richard Trent es un fantasma para ti ahora. Vas a mi casa. Los portones tienen 3,5 metros de altura, el vidrio es blindado, y hay 6 hombres armados patrullando el perímetro. Vas a dormir. Y mañana, resolveremos el resto. No lo formuló como pregunta. Fue una orden. Por primera vez en años, Nébula no sintió el impulso de rebelarse contra una orden. Se hundió más profundo en el asiento, la compresa de hielo entumeciéndole la piel, y dejó que la oscuridad del mundo de Gilbert la tragara por completo. El sol de la mañana fue un intruso duro y sin piedad. Se derramó sobre el enorme colchón, calentando el pesado edredón gris que cubría a Nébula. Ella se quedó completamente quieta, trazando las sombras geométricas en el techo.
Durante 3 años, despertar había significado hacer una lista mental, revisar el humor de Richard, revisar dónde estaban sus zapatos, calcular el nivel de peligro antes de hablar. Esta mañana, el único sonido era el zumbido lejano y amortiguado del tráfico de la ciudad, 30 pisos abajo. Se incorporó, ignorando el dolor rígido en sus músculos. La habitación era enorme, decorada en tonos espartanos de carbón, pizarra y madera oscura. Le faltaban toques personales, y se parecía más a una suite de hotel de lujo que a un hogar. Nebula bajó las piernas del borde de la cama. Llevaba puesta una camiseta negra enorme que había encontrado doblada al borde del colchón la noche anterior. Olía tenuemente a la colonia de Gilbert. Caminó hasta el baño contiguo y se paró frente al gran espejo del tocador. La luz LED no ofrecía ninguna piedad. El lado derecho de su mandíbula era un lienzo moteado y horrible de violeta profundo, amarillo enfermizo y rojo furioso. La piel estaba tensa e hinchada, deformando la simetría de su rostro. Había un pequeño corte cerca de su sien, donde había golpeado el ladrillo. Se quedó mirando el reflejo, trazando el borde del moretón con un dedo tembloroso. No lloró. Las lágrimas se le habían secado en algún punto del segundo año de su matrimonio. Lo que sentía ahora era un agotamiento frío y hueco. Se lavó la cara con cuidado, haciendo una mueca cuando el agua le tocó la mandíbula, y salió al departamento. El espacio principal era una amplia extensión de vidrio y acero, con una vista panorámica de la ciudad. Gilbert estaba sentado en una enorme mesa de roble que hacía de escritorio improvisado. Vestía sencillo, pantalón oscuro y camisa blanca con las mangas arremangadas hasta los antebrazos, revelando la tinta oscura de un tatuaje que le cubría el brazo izquierdo. Varias laptops abiertas y pilas de carpetas manila lo rodeaban. No parecía el hombre que había apuntado con un arma a un arquitecto unas horas antes. Parecía un ejecutivo cansado. «Hay café en la cocina», dijo Gilbert, sin levantar la vista de un documento. «Y huevos en la estufa». «Come». Nebula caminó a la cocina. Un plato la esperaba en la isla de mármol, mantenido tibio bajo una campana de vidrio. Se sirvió una taza de café negro y la llevó de vuelta a la sala, sentándose en el otro extremo de la larga mesa de roble. Gilbert finalmente levantó la mirada. Sus ojos recorrieron los colores violentos en su rostro. Un ligero apretón de su boca fue la única reacción física que se permitió. Pero el ambiente en el cuarto cambió, volviéndose más pesado. «¿Duele?», preguntó. «Solo cuando respiro», respondió Nebula, seca. Gilbert cerró la carpeta frente a él. La empujó a un lado, apoyando los codos en la mesa y entrelazando los dedos. «Mi abogado ya presentó la orden de restricción a tu nombre. Tenemos un equipo empacando tus pertenencias de la casa en las afueras. Richard está en el trabajo ahora mismo. Va a volver a una casa vacía. Cambiamos las cerraduras y estamos transfiriendo la escritura». Nebula se detuvo con la taza a mitad de camino a su boca. «No puedes simplemente quitarle la casa». «Sí puedo», corrigió Gilbert, con voz plana. «Yo tengo la hipoteca a través de una empresa fantasma que él no fue lo bastante listo para investigar cuando pidió el préstamo. Se saltó una cláusula. Está en incumplimiento». «Gilbert. Tiene suerte de que solo le quité la casa, Nebula. Está respirando porque tú me pediste que fuera a buscarte. No porque de repente me haya dado un respeto por la santidad de la vida humana». Se puso de pie, caminando hacia los ventanales del piso al techo. Miró hacia la ciudad, una cuadrícula extensa de millones de personas, y aún así parecía completamente aislado. «¿Por qué no me llamaste antes?», preguntó Gilbert. La pregunta quedó suspendida en el aire, despojada de enojo, cargada de un cansancio que igualaba al de ella. Nebula envolvió ambas manos alrededor de su taza tibia. «Porque llamarte significaba admitir que estaba equivocada. Te dejé porque pensé que tu mundo era tóxico. Pensé que la violencia terminaría consumiéndome. Me paré en este mismo cuarto hace 3 años y te dije que eras un criminal, y que no podía formar una familia con un hombre que tenía sangre en las manos». Gilbert no se giró. Sus hombros anchos permanecieron perfectamente quietos contra el fondo gris del cielo de la ciudad. «Quería demostrar que podía encontrar a un buen hombre», continuó Nebula, la voz quebrándose.
Un hombre que fuera a galas benéficas, un hombre que construyera hospitales. Quería tanto esa ilusión que ignoré las señales de alerta. Ignoré cómo me apretaba el brazo. Ignoré cómo les hablaba a los meseros. Para cuando me pegó la primera vez, ya estábamos casados. Y estaba tan avergonzada de haber fallado que simplemente me quedé. Gilbert se giró. Cruzó el cuarto, tomando lentamente la silla junto a la de ella y sentándose. No trató de tocarla. Solo se sentó lo bastante cerca como para que ella pudiera sentir el calor constante que irradiaba su presencia. No fallaste, Nébula, dijo Gilbert, sus ojos claros fijos en los de ella. Sobreviviste. Sobreviviste a un depredador que se escondía a plena vista. Sobreviviste el tiempo suficiente para hacer esa llamada. Eso no es fallar. Me siento rota, susurró ella, mirando su café. Estás lastimada, corrigió él con suavidad. Los moretones sanan. El hueso se vuelve a soldar. El resto, el miedo, se lo vamos a quemar. Te vas a quedar aquí el tiempo que necesites. Vas a comer, vas a dormir, y vas a dejar que yo me encargue de los monstruos. Nébula lo miró, buscando en su rostro la trampa, la expectativa de una deuda por cobrar, pero solo encontró esa devoción silenciosa y aterradora que la había hecho huir la primera vez. ¿Por qué haces esto, Gilbert? Después de todo lo que te dije. Gilbert esbozó una sonrisa tenue, sin humor. Porque hace 3 años cruzaste esa puerta y te dejé ir porque pensé que tenías razón. Pensé que merecías un mundo más seguro que el que yo podía darte. Pero si el mundo seguro te va a tratar así. La sonrisa desapareció, reemplazada por una certeza fría y absoluta. Entonces te voy a recuperar, y desafío a Dios mismo a que intente detenerme. 4 días se difuminaron en un aislamiento estructurado y silencioso. La mandíbula se oxidó a un amarillo mustio y moteado que se extendió hasta el cuello. Nébula vivía en camisetas holgadas y suéteres de cachemira que Gilbert había conseguido, moviéndose por el enorme departamento como un fantasma que habitaba un castillo de vidrio. Gilbert siempre estaba ahí, y aún así, discreto por completo. No la vigilaba. No hacía preguntas invasivas sobre su trauma. Simplemente existía en la periferia, trabajando en la larga mesa de roble, hablando en tonos bajos y cortantes por un teléfono seguro. Desmantelaba la vida de Richard Trent con la misma eficiencia distante que un contador usa para cuadrar un libro de cuentas. Nébula lo observaba desde la isla de la cocina, tomando su tercera taza de té. Él estaba autorizando la liquidación del proveedor principal de la firma de Richard. Era completamente ilegal. Era extorsión. Y ella no sentía culpa alguna. Esa era la parte aterradora. 3 años atrás, la crueldad casual del mundo de Gilbert le había revuelto el estómago. Ahora se sentía como justicia. Se dio cuenta, con una claridad amarga, de que el terreno moral alto era un lujo reservado para quienes nunca habían sido golpeados dentro de su propia casa. Gilbert terminó su llamada y puso el teléfono boca abajo. Levantó la vista y encontró su mirada. Estás callada, observó, recostándose en la silla. Solo pensaba en la diferencia entre tú y él, dijo Nébula, la voz ronca. La hinchazón de su mandíbula había bajado, facilitando el habla, pero el nudo psicológico en su garganta seguía ahí. La expresión de Gilbert permaneció indescifrable. ¿Y cuál es la diferencia? Richard me lastimaba porque lo hacía sentir grande, dijo Nébula, trazando el borde de su taza de cerámica. Controlaba lo que vestía, con quién hablaba, cuánto bebía. Era mezquino. Se trataba de hacerme pequeña. Levantó la mirada, encontrando sus ojos claros. Tú controlas ciudades. Rompes leyes. Pero nunca intentaste romperme a mí. Gilbert sostuvo su mirada por un momento largo. No ofreció una frase vacía de consuelo. No negó su naturaleza. Yo destruyo lo que se me atraviesa, Nébula. No soy un buen hombre. Pero tú nunca te me atravesaste. Eras lo único que quería construir. Se levantó, caminando hacia la isla de la cocina, y puso un teléfono nuevo, elegante, sobre el mármol junto a su té. Tu teléfono viejo está en el fondo del río, dijo Gilbert. Este está encriptado. Mi número está en marcación rápida 1. La recepción de seguridad de abajo es el 2.
Nébula miró la pantalla negra. ¿Quién más tiene este número? Solo la gente a la que tú decidas dárselo, respondió Gilbert. Pero me tomé la libertad de llamar a tu hermana esta mañana. Está esperando tu llamada. Cuando estés lista. El estómago de Nébula se contrajo. Chloe. La boda que había arruinado. La familia que había abandonado en plena noche. Richard ya habría tejido una historia. Era un maestro arquitecto de mentiras, construyendo fachadas para esconder su podredumbre. ¿Qué les dijo? Preguntó, con las manos temblando levemente. Le dijo a tus padres que tuviste un colapso nervioso, dijo Gilbert, la voz plana, sin emoción. Dijo que recaíste en una depresión severa, que te fuiste con un hombre peligroso que conociste en un bar, y que está trabajando frenéticamente con investigadores privados para encontrarte e ingresarte a una institución psiquiátrica. Un sudor frío le cubrió las costillas a Nébula. Era brillante. Pintaba a Richard como el esposo trágico y devoto, y a Nébula como la esposa inestable. Si iba a la policía ahora, su familia corroboraría la historia de Richard. Está mal. Se inventa cosas. Le van a creer a él, susurró Nébula, cerrando los ojos con fuerza. No importa lo que crean, dijo Gilbert, la mano suspendida sobre la de ella en el mostrador. Lo bastante cerca para compartir el calor, pero sin tocarla. Nunca la tocaba sin permiso. Importa lo que puedas probar. Llámale. Nébula tomó el teléfono. Lo llevó al balcón, deslizando la pesada puerta de vidrio detrás de ella. El viento frío de la ciudad le azotó el cabello contra la cara, mordiéndole las mejillas. Marcó el número de su hermana. Chloe contestó al primer timbre. Hola. Chloe, soy yo. Nébula. La voz de Chloe se quebró, densa de agotamiento y pánico. ¡Ay, Dios mío, Nébula, ¿dónde estás? Richard está fuera de sí de la preocupación. Mamá ha estado llorando 3 días. Arruinaste la boda, simplemente desapareciste. No desaparecí, dijo Nébula, con una voz sorprendentemente firme. El viento se tragó su vacilación. Escapé. Escapaste. ¿De qué hablas? Nébula, Richard nos dijo que estabas teniendo un episodio. Dijo que estabas bebiendo otra vez y actuando de forma errática. Por favor, solo ven a casa. Él quiere ayudarte. Chloe, escúchame, cortó Nébula, la autoridad repentina en su tono silenciando a su hermana menor. No estoy loca. No estoy bebiendo. Richard es un mentiroso. Es peligroso. Él te ama. Ha estado en nuestra casa cada noche mirando mapas, contratando gente. Nébula alejó el teléfono de su oído. Abrió la cámara. Apagó el flash, ajustó el ángulo para capturar la luz dura del día, y se tomó una foto de la cara. Los moretones amarillentos. El corte en la sien. La línea hinchada de la mandíbula. Le dio a enviar. Se puso el teléfono de vuelta en la oreja y esperó. Pasaron 10 segundos en silencio. Luego, un jadeo agudo y entrecortado resonó a través del auricular. ¿La recibiste? Preguntó Nébula, suavemente. Nébula. Chloe se ahogó en un sollozo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Nébula, él! ¿Él te hizo eso? Sí, dijo Nébula. Me arrastró al patio de tu recepción y me golpeó en la cara porque pensó que le había coqueteado a un mesero. Si me hubiera subido a su auto esa noche, Chloe, no creo que hubiera sobrevivido el fin de semana. Chloe lloraba abiertamente ahora, el sonido crudo y desgarrador. Estuvo aquí. Estaba sentado en nuestra mesa de cocina tomando café. Lo abracé. No le digas que hablaste conmigo, le advirtió Nébula, escaneando las calles ocupadas abajo. No le digas a mamá y papá todavía. Está perdiendo el control de la narrativa, y se va a desesperar. Solo cierra tus puertas con llave. ¿Estás a salvo? Preguntó Chloe, la voz temblando. Richard dijo que estabas con un criminal, un monstruo. Nébula miró a través de las puertas de vidrio. Gilbert estaba de pie en la sala, un arma desarmada sobre la mesa de roble. Limpiaba el cañón con una precisión meticulosa y aterradora.
Levantó la vista, sus ojos claros encontrando los de ella a través del vidrio. Estoy con un monstruo, Chloe, dijo Nebula, el viento llevándose sus palabras. Pero es mi monstruo. Y por primera vez en 3 años, estoy perfectamente a salvo. La fiebre de cabaña se instaló al 6º día. El departamento, con todas sus vistas expansivas y comodidades a medida, seguía siendo una jaula dorada. Nebula necesitaba sentir concreto bajo los pies. Necesitaba respirar aire que no hubiera pasado por un sistema de ventilación de lujo. Cuando le dijo a Gilbert que quería caminar hasta una pequeña cafetería independiente en la calle, él no discutió. Simplemente se puso de pie, se acomodó el arma enfundada en la parte baja de la espalda y se puso su abrigo oscuro de lana. «Puedo ir sola», dijo Nebula, aunque el pensamiento le disparó el pulso. «No, no puedes», respondió Gilbert con suavidad, sosteniendo la puerta principal abierta. «Todavía no. Pero no voy a invadir tu espacio». El aire fresco de otoño le golpeó la cara a Nebula cuando salieron del ascensor privado hacia la acera bulliciosa. La ciudad estaba viva, indiferente a su trauma. Los hombres de negocios pasaban apurados con maletines. Los turistas tomaban fotos de los rascacielos. Era violentamente normal. Gilbert caminaba medio paso detrás de ella, una sombra silenciosa. 2 de sus hombres, vestidos de civil, los seguían a 30 metros de distancia, mezclándose perfectamente con el tráfico peatonal. Llegaron a la cafetería. Nebula pidió un latte, la transacción mundana sintiéndose como una victoria monumental. Llevó el vaso de papel tibio de vuelta a la acera, respirando hondo el aire con olor a escape. ¿Mejor?, preguntó Gilbert, observando su rostro con atención. Mucho mejor, dijo Nebula, ofreciendo una pequeña sonrisa genuina. El moretón amarillo se estiraba tenso, pero ya no dolía tanto. Se giraron para caminar de vuelta hacia la torre de vidrio que albergaba la fachada corporativa y el departamento de Gilbert. Nebula. La voz rasgó el ruido ambiental de la calle como un disparo. Nebula se congeló, la sangre convirtiéndosele en hielo al instante. El vaso de papel se le resbaló de los dedos, salpicando leche caliente y espresso sobre el concreto gris. Richard salió del callejón angosto entre una tienda y un banco, bloqueando la acera. Se veía horrendo. El arquitecto impecablemente vestido había desaparecido. Su traje de diseñador estaba violentamente arrugado, manchado de sudor y algo más. Su cabello estaba grasoso, colgando sobre sus ojos inyectados en sangre. Un moretón oscuro y dentado le marcaba el cuello, la forma exacta del pulgar de Gilbert. Gilbert no dudó. Se colocó suavemente frente a Nebula, su cuerpo un muro sólido de músculo que la protegía de la vista. Su mano derecha se deslizó, casual, bajo su abrigo de lana, descansando sobre el grip de su arma. «Tienes exactamente 3 segundos para regresar a ese callejón, Trent», dijo Gilbert. Su voz no se alzó. No necesitaba alzarse. Vibraba con una promesa letal. Richard lo ignoró, sus ojos maníacos tratando de asomarse por encima de los hombros anchos de Gilbert. «Nebula, Nebula, se llevaron mi firma. Congelaron mis cuentas. El banco embargó la casa. Este animal está destruyendo mi vida». 2, contó Gilbert, sus ojos claros fijos en el pecho de Richard. Los 2 guardias de civil cerraban la distancia a toda velocidad, las manos también deslizándose hacia sus chaquetas. «¿Crees que puedes simplemente dejarme?», gritó Richard, la saliva volando de sus labios, su máscara pública completamente destrozada. Los peatones en la acera empezaron a dispersarse, sintiendo la violencia inminente. «¿Crees que puedes arruinarme y salir caminando? Soy tu esposo». Richard se lanzó hacia adelante. Un movimiento desesperado y descoordinado dirigido ciegamente hacia Gilbert para llegar a Nebula. La reacción de Gilbert fue aterradoramente rápida. No sacó el arma. Se metió dentro del embiste de Richard, atrapando la muñeca extendida del hombre. Gilbert la torció con fuerza, avanzando a través del impulso. Un crujido húmedo y enfermizo resonó sobre el sonido del tráfico. Richard soltó un chillido agudo y agonizante, las rodillas cediendo mientras su antebrazo se doblaba en un ángulo horrible, antinatural. Se derrumbó sobre el concreto, sosteniéndose el brazo roto contra el pecho, sollozando histéricamente.
Los dos guardias llegaron, agarrando a Richard del cuello y levantándolo a la fuerza, sujetando su brazo bueno detrás de la espalda. Gilbert se ajustó los puños de la camisa, su respiración completamente pareja. Miró al hombre que lloraba con total asco. Te dije lo que iba a pasar si la buscabas. Llamen a la policía, aulló Richard hacia la calle vacía, las lágrimas corriéndole por el rostro. Me rompió el brazo. Miren lo que hizo. Yo soy la policía en este distrito, Richard, dijo Gilbert, con frialdad. Y ahora mismo estás invadiendo propiedad privada. Nebula salió de detrás de Gilbert. Las piernas le temblaban, pero se obligó a mantenerse erguida. Miró a Richard. Este era el hombre que la había aterrorizado durante 3 años. El hombre que la había hecho sobresaltarse con el sonido de una puerta cerrándose. El hombre que la había convencido de que no valía nada. Mirándolo ahora, sollozando, roto, patético sobre la acera sucia, el miedo se evaporó. No era un dios. Era solo un abusador que dependía de puertas cerradas y cuartos oscuros. Despojado de su dinero, su casa y su secreto, no era nada. Nebula, jadeó Richard, el rostro pálido de shock y dolor. Nebula, por favor. Mira lo que me está haciendo. Dile que pare. Lo siento. Siento haberte pegado. Estaba estresado. Por favor. Nebula lo miró fijamente, sintiendo el dolor fantasma en su mandíbula. No sientes haberme pegado, Richard, dijo, la voz sorprendentemente firme. Solo sientes que él te pegó a ti. Se giró hacia Gilbert. Estoy lista para ir a casa. Los ojos de Gilbert se suavizaron infinitamente mientras la miraba. Le ofreció el brazo. Nebula lo tomó, dejando que su calor la anclara. Se alejaron, dejando a Richard gritando en el agarre de los guardias, su voz desvaneciéndose en la sinfonía caótica de la ciudad. Cuando las puertas del ascensor se cerraron en el vestíbulo, llevándolos de vuelta al departamento, Gilbert la miró desde arriba. Nunca más se te va a acercar, dijo Gilbert. Mis hombres lo están subiendo a un tren de carga hacia el medio oeste. Si vuelve a esta ciudad, no la va a dejar con vida. Nebula apoyó la cabeza en el hombro de Gilbert. Estaba exhausta, pero por primera vez en años, su mente estaba en silencio. Gracias, susurró. Gilbert envolvió un brazo alrededor de su cintura, atrayéndola contra su costado. Te lo dije, Nebula. Eres mía para proteger. Eso no ha cambiado. Eso nunca va a cambiar. El invierno llegó con una helada brutal y cortante que envolvió la ciudad en hielo gris. La escarcha trepaba los bordes de los ventanales, enmarcando la metrópolis extensa allá abajo. Dentro del departamento, el clima estaba cuidadosamente controlado, cálido y silencioso. La mandíbula de Nebula finalmente había sanado. El amarillo horrible se había desvanecido en el porcelana natural de su piel. El daño físico se había ido, pero el desastre psicológico todavía se estaba ordenando, pieza por pieza, día a día. Pasaba las mañanas leyendo en el sofá de terciopelo, las tardes caminando por el perímetro de las zonas seguras que Gilbert había establecido para ella. Tenía un chofer ahora, un hombre enorme y silencioso llamado David que la trataba como a un artefacto frágil e invaluable. Tenía dinero. Gilbert había depositado una cantidad obscena en una cuenta a su nombre, diciéndole que era el sueldo atrasado por los años que había desperdiciado. Ella no lo gastaba. No lo necesitaba. Gilbert trabajaba hasta tarde. Volvía a casa oliendo a aire frío de la noche, a escape de auto y al peso pesado de la consecuencia. Nunca traía la violencia por la puerta principal. Dejaba sus armas en la caja fuerte biométrica del vestíbulo. Dejaba sus órdenes en la sala de juntas segura del centro. Para cuando entraba a la cocina, desabotonándose el cuello y remangándose la camisa, ya era solo Gilbert. Una tarde de finales de diciembre, Nebula estaba sentada con las piernas cruzadas sobre la alfombra gruesa, junto a la chimenea digital. Leía una novela en la que no lograba concentrarse. Gilbert entró, los hombros tensos de cansancio. Sirvió 2 vasos de bourbon ámbar y los llevó junto al fuego. Le entregó uno, sentándose en el borde de la mesa de café, sus rodillas a centímetros de las de ella. ¿Día pesado?, preguntó ella, tomando el vaso.
El cristal pesado se sentía firme en su palma. Disputas de la autoridad portuaria, murmuró Gilbert, frotándose el puente de la nariz. Burócratas que quieren un pedazo más grande de un pastel que no hornearon. Tedioso. Nébula tomó un sorbo. El licor le quemó con un calor familiar y afilado. ¿Podrías alejarte de todo esto? ¿Tienes suficiente dinero para comprarte una isla, Gilbert? No tienes que pelear contra burócratas. Gilbert la miró. Sus ojos claros atraparon la luz naranja parpadeante del fuego. No hago esto por el dinero, Nébula. Lo hago por el control. Cuando controlas el tablero, nadie puede mover tus piezas. Extendió su mano grande, dudando por una fracción de segundo antes de que sus nudillos rozaran suavemente su mejilla, justo donde antes estaba el moretón. Cuando controlas el tablero, la gente que te importa no sale herida. Ella se inclinó hacia su toque. Fue un movimiento instintivo, subconsciente, pero hizo que Gilbert se quedara inmóvil. Él dejó salir una respiración lenta y medida, el pulgar trazando la línea de su mandíbula. Era tan ingenua, susurró Nébula, cerrando los ojos contra la calidez de su palma. Hace 3 años pensaba que los monstruos solo existían en callejones oscuros. Pensaba que si un hombre usaba un buen reloj y hablaba bien, era seguro. Fui lo bastante arrogante como para juzgarte por ser honesto sobre lo que eres. Estabas buscando paz, corrigió Gilbert, con suavidad. No hay pecado en eso. La encontré aquí, dijo ella. Abrió los ojos, encontrando su mirada estable. En una fortaleza pagada con extorsión y violencia. Con un hombre que le rompió el brazo a mi esposo sin siquiera pestañear. Eso me hace igual de mala, ¿no? Gilbert dejó su vaso sobre la mesa. Se deslizó del borde, cayendo de rodillas sobre la alfombra, justo frente a ella. Tomó el vaso de Nébula, lo puso junto al suyo, y sostuvo ambas manos de ella entre las suyas. Su agarre era firme, anclándola al presente. Te hace estar despierta, dijo Gilbert, la voz un rumor bajo y áspero en el cuarto silencioso. Este mundo es puros colmillos, Nébula. Tú solo dejaste de fingir que no lo es. Y mientras tenga aliento en los pulmones, nada le va a volver a clavar los dientes. Se inclinó hacia adelante, presionando los labios contra su frente. No fue un beso de posesión agresiva. Fue un sello. Un juramento forjado entre los escombros de su vida anterior. Nébula exhaló, los hombros soltando el último nudo persistente de tensión, disolviéndose en el aire silencioso. Hundió el rostro en el cuello de él, respirando el aroma a cedro y lluvia, finalmente por completo en casa. Las tazas de café tintineaban contra los platillos en el comedor privado de un restaurante con estrella Michelin, que Gilbert era dueño en el barrio francés. El restaurante estaba oficialmente cerrado al público hasta el servicio de la cena, pero la cocina había preparado un brunch exquisito solo para 2 mujeres sentadas en la mesa de la esquina. Nébula revolvía su latte. Frente a ella, Chloe se veía aterrada, lanzando miradas nerviosas hacia los 2 hombres enormes que custodiaban las puertas dobles. Vestían trajes impecables y audífonos, sus ojos escaneando el cuarto vacío con vigilancia depredadora. No te van a hacer daño, Chloe, dijo Nébula, el tono suave pero firme. Están aquí para asegurarse de que nadie más lo haga. Chloe tragó saliva, envolviendo ambas manos alrededor de su mimosa intacta. Mamá y papá quieren verte. Están confundidos. Richard simplemente desapareció. Su firma quebró de un día para otro. La casa entró en ejecución hipotecaria. La policía encontró su auto abandonado en una estación de tren. Es como si lo hubieran borrado. Lo borraron, afirmó Nébula, simplemente. Chloe se estremeció. Miró a su hermana mayor, mirándola de verdad. Nébula llevaba puesto un blazer gris carbón a medida sobre una camiseta de seda. Su postura era erguida, la barbilla en alto. La mujer frágil y atormentada que había estado en el altar hacía un mes había desaparecido por completo. En su lugar se sentaba alguien completamente intocable. Tú lo hiciste. Susurró Chloe, inclinándose sobre la mesa, la voz temblando. Gilbert. Gilbert lo mató. No, respondió Nébula. No ofreció una sonrisa tranquilizadora. Ofreció la verdad, fría y sin adornos.
Richard está vivo. Trabaja en un aserradero en Dakota del Sur bajo un nombre falso. Vive en un tráiler de un cuarto, y sabe que si alguna vez intenta contactar a nuestra familia,